oración, que son otros tipos de ofrendas, ¿sí? Pero entonces me llamaba la atención porque hay una versión que dice que administraba las ofrendas. Entonces a nosotros, hermanos, como reyes y sacerdotes, nos toca administrar bien nuestros recursos y dedicar al Señor el diezmo y la ofrenda, que es lo que a Él le corresponde. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Amén. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permite seguir alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, por medio de estas ofrendas, por medio de estos diezmos tuyos, Señor. Lo venimos y lo presentamos delante de ti como cosa dedicada a ti, Señor. Por favor, te pedimos que sean de tu agrado, bendito Dios, y te queremos pedir que sigas proveyendo. Padre Celestial, dándote gracias, te pedimos todo esto y te pedimos que nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta ahora. Dándote gracias, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Amén. Bien, hermano, pues vamos a entrar a la meditación o a la alimentación, ¿verdad?, que vamos a compartir en esta noche. Tratemos de estar, ¿verdad?, en la misma sintonía espiritual. Damos bienvenida aquí a nuestro hermano Juan Gabriel. No vayan a pedir una canción. Pero hermano Juanito, Dios te bendiga. Bienvenido aquí a Cunduacán, a la iglesia Congregación Viva la Familia y de Berecer. Así que vamos a continuar, hermanos, con los temas que hemos estado desarrollando con la ayuda del Señor, porque la verdad que hablar de estos temas es un poquito complicado. Bueno, es complicado hablando humanamente, pero hablando espiritualmente, pues es el Señor, del Señor es, ¿verdad?, la sabiduría, de Él es la gracia. Así que hemos estado hablando sobre este tema de la línea escatológica y pues a medida que hemos ido avanzando, hemos ido viendo, ¿verdad? Si me permite un momentito aquí, hemos visto algunos detalles que quiero que usted y yo le demos seguimiento. Hemos estado viendo ya toda esta área, la primera área, hermanos, toda esta primera parte
comenzando de aquí de su mano izquierda, ¿verdad?, hacia la derecha. Estuvimos viendo ya algunos puntos, algunos aspectos que son importantes. Y esta es la era de la gracia. Aquí en esta parte usted va a encontrar, aquí está, miren, la era de la iglesia. A ver, aquí en esta parte, la era de la iglesia, el periodo de la gracia. Este es el tiempo, pues. Estamos en un periodo de gracia. Y resulta, hermanos, que estos son los tiempos postreros, que dice la Biblia, que estos son los últimos tiempos, ya que en los últimos tiempos o en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y eso se cumplió, hermanos, se cumplió desde Hechos capítulo 2, verso 1. Y a medida que fuimos avanzando, hablamos del holocausto del Cordero, hablamos de algunos puntos, les voy a avanzar un poquito, y resulta que hablamos de los 7 sellos. Hablamos de lo que significa cada sello. Y el primer sello, que es una falsa paz, una paz mundial, pero que, hermanos, tiene que ver con un ecumenismo religioso, ¿sí? El primer sello. Y dijimos que los sellos ya fueron abiertos. A nosotros nos enseñaron, hermanos, que los sellos van a ser abiertos cuando la iglesia se vaya, y eso no coincide, ¿verdad? No coincide con muchas cosas, porque hay situaciones que ya se han cumplido. Amén. Entonces resulta que el primer sello tiene que ver con una falsa paz, y el segundo sello tiene que ver con levantamientos comunistas a nivel mundial y conflictos bélicos. Eso ya lo estuvimos viendo. El tercer sello, hablamos acerca de la crisis mundial económica que ya se ha desatado en algunos países, y por esa razón es que al menos los hermanos hondureños están emigrando de sus tierras hacia Estados Unidos. En Venezuela también se estuvo viviendo esta situación. Y luego vimos el cuarto sello, que es la activación de armas químicas, de armas biológicas que traen muerte por enfermedades nuevas. El quinto sello, hermanos, que se habló de la persecución de la iglesia avalada por organizaciones mundiales, y que se van a completar, ¿verdad?, las muertes de aquellos que han de ser sacrificados. El sexto sello, hablamos de un gran terremoto a nivel mundial, y se habló definitivamente, y no podíamos brincarlo, ¿verdad?, el cinturón de fuego, que abarca Asia, Australia, América del Norte, América del Sur, y que pasa por nuestro país. También hablamos del séptimo sello, que no es más que la activación de las 7 trompetas y el fin de la intercesión, y un movimiento, hermanos, que va a haber de oración, o un avivamiento que va a haber de oración y de adoración al Señor, porque el incienso es arrojado al altar, ¿verdad? Incienso tiene que ver con oración, tiene que ver con adoración. Dios va a traer un despertamiento o un avivamiento en la iglesia para buscarle cada día más. Y todavía no estoy predicando, nada más estoy haciendo un recuento. Entonces, en la séptimo sello se activan las 7 trompetas. Y esto no es que va a suceder todavía, ya están sucediendo. Porque el Cordero de Dios, que es el que podía abrir los sellos, es el que vino a activarlos. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, hermanos, todo ello tiene que ver, hermanos, con esta apertura de los sellos, porque no había nadie que fuera digno, y el único digno era Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, al abrirse estos sellos, se activan, hermanos, y se van desarrollando de una manera, vamos a decir, como un proceso.
no se desarrollan en su plenitud, pero van dando vestigios de esto, de lo que son los sellos. Entonces, cuando entramos a las 7 trompetas, hermanos, hablamos de lo que significan las 7 trompetas. Y en esta parte aquí mire, sígame aquí con el puntito rojo. ¿Se ve? ¿No se ve? Padre Santo. Esta primer trompeta, o sea, sí marcó. Fíjese, en esta parte de aquí, hermanos, esa parte, todavía es la era de la iglesia. Todavía es este tiempo. Quiere decir que las trompetas, hermanos, han dado a ser tocadas. No es que van a ser tocadas todavía. Ya se han empezado a tocar y se ha empezado a desarrollar, hermanos, todas estas cosas que tienen que ver con juicios, pero no en su cabalidad, no en su totalidad, no en su plenitud. Entonces, la primera trompeta, la segunda trompeta, de igual manera, dentro del área de la era de la iglesia o de la gracia, se han estado tocando. Y, hermanos, la tercera trompeta también, aquí usted lo puede ver, y la cuarta trompeta todavía alcanzamos nosotros. ¿Por qué? Ahorita lo vamos ya lo vimos, y me gustaría que usted lo buscara allá en nuestra página, ahí en Viva la Familia. Ahí puede usted ver cada uno de estos detalles que se han estado hablando. Entonces resulta que hablamos que la primer trompeta, ¿verdad?, habla de granizo, fuego y sangre. Habla de incendios, donde la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles, la tercera parte de la hierba verde, y va a haber una deforestación masiva. Y por lo menos ya hemos tenido 5 incendios a nivel, en algunos lugares, por ejemplo Roma, Chicago, Londres, California y Australia. Lo estuvimos viendo, California en 2007, Londres en 1666, en Chicago en 1871, en Roma en el año 64, en Australia en el 2009. Voy así rápido porque todavía eso ya lo vimos, pero estoy tratando de refrescar un poquito la memoria. En la segunda trompeta se habló de una gran montaña ardiendo en llamas que fue arrojada al mar. Y entonces, hermanos, resulta que cuando Hiroshima fue atacada con la bomba atómica, Hiroshima, hermanos, y Nagasaki, parece son, están ubicadas en islas. Y una isla, ¿qué es? Una porción de tierra que está rodeada de agua y prácticamente tiene que ver con el mar. Entonces, ¿quién va a tirar una bomba, verdad? ¿Cómo va a surgir una montaña ardiendo en llamas, arrojada en el mar? Bueno, esto es lo que quise la otra vez mostrarles, ¿verdad? Y entonces se ve como si fuera una montaña que está, que sube muy alto. Y esa pudo haber sido, hermanos, uno de los cumplimientos. Fíjense lo que estoy diciendo, uno de los cumplimientos del toque de la segunda trompeta. La tercera trompeta habla de que una estrella llamada ajenjo o de ajenjo, hermanos, va a contaminar los ríos, la tercera parte de las aguas, y muchos hombres morirán por las aguas amargas. Esto, para los que no conocemos mucho de historia, sino que, ¿verdad?, nada más vemos novelas, caricaturas, películas, pero casi no investigamos en la historia. Chernóbil, hermanos, viene del idioma ruso, o puede traducirse como planta de ajenjo. Investíguenlo en el internet. Por hoy tenemos una bendición, hermanos, que puede ser una bendición, pero también puede ser un tropiezo para el que anda en la pura chuleta, dirían, en la pura carne, ¿verdad? Porque entremos al internet para investigar cosas.
Y entonces el 26 de abril de 1986 estalló el reactor de la central nuclear ucraniana de Chernóbil, de la URSS, y emitió radiación por 10 días. Y ya vimos, ¿verdad?, que mucha gente, hermanos, fue dañada por eso. Y todavía hay gente que está llevando las secuelas y las consecuencias de aquello, con cáncer y con diferentes tipos de enfermedades. Ok. Luego vimos la cuarta trompeta. Y la cuarta trompeta tiene una característica muy interesante que dice que la tierra va a ser herida, la tercera parte de la tierra, y el sol va a ser herido en su tercera parte y va a oscurecerse. La luna también en su tercera parte y va a ser oscurecida. La tercera parte de las estrellas también van a caer y van a oscurecer y se va a oscurecer. Pero resulta que hay aquí miren, un águila en medio del cielo. Un águila en medio del cielo que dice: ¡ay! ¡ay! 3 ayes. El primer ay tiene que ver con la pretribulación. El segundo ay con la tribulación. Y el tercer ay con la gran tribulación. Porque dice: ay de los que habitan en la tierra. Hermanos, de los que habitan en la tierra. De los que están todavía, bueno, aquí tiene que ver, hermanos, con los que todavía están apegados a lo terrenal. ¿Por qué? Porque esa águila representa, hermanos, la iglesia que ha sido transformada. La iglesia, hermanos, que está siendo arrebatada y que de alguna manera va a enviar este mensaje, ¿verdad? Porque lo que viene después de ese vuelo del águila, hermanos, porque dice, ¿qué dice la Biblia acerca de las águilas? Que remontaremos las alas como las águilas. Y entonces vamos a correr y no nos vamos a cansar. Amén. O sea, ahí está hablando del arrebatamiento, de lo que va a ocurrir con la iglesia. Pero también, hermanos, de lo que va a ocurrir con los que van a estar aquí en la tierra, en lo terrenal. Porque ¿quiénes son los que se van a quedar, hermanos, en la tribulación, en la gran tribulación? Sino los que no se desarrollaron a la estatura. Ya lo hemos dicho, el hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo en el corazón no nos hace candidatos al arrebatamiento, sino llegar a la estatura. ¿Me entiende? Madurar. Porque de lo contrario, también estaremos, hermanos, dentro de los que habitan en la tierra, en lo terrenal. Dice, a causa de los toques de trompeta que faltan. ¿Cuántos toques de trompeta faltan? 3. Dice que los otros 3 ángeles están por tocar. Entonces, hermanos, llegamos al punto donde quiero llegar, que es la final trompeta. Ahorita aquí va a haber un detallito y lo voy a explicar nada más que oremos, ¿verdad? Porque estamos por la cuarta trompeta. Pero ¿y por qué vamos a hablar de la final trompeta? Tenemos que explicar entonces esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta noche, Señor, necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos, Señor, hablar por nosotros mismos. Necesitamos que aquel que es el autor de la inspiración de los profetas y de los hombres santos, Señor, que escribieron tu palabra, esté en nuestras vidas y traiga, Señor, un espíritu de revelación y de sabiduría a nuestras vidas. Ministranos en esta noche, de tal manera, Señor, que tú nos des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga, Señor, una palabra que alimente, que fortalezca, que traiga herramientas, Señor, para tu pueblo. Muchas gracias. Amén.
Cuando se habla de la final trompeta, tenemos que ir, hermanos, necesariamente a 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Porque ahí nos dice la palabra del Señor: he aquí os digo un misterio. Fíjese. En otra versión, hermanos, vamos a ver si la encuentro acá. A ver, voy a ir rapidito acá. Ya me metí en problemas por estar queriendo. Qué hombre. Perdóname, Señor. Ya le estoy dando todo el mensaje así rapidito. No lo encontré. En una versión, hermano, dice: he aquí voy a revelarles un misterio. No dice: he aquí os digo un misterio, sino que una versión, si alguien lo encuentra por ahí, 1 de Corintios 15, 51 y 52, puede ser la Biblia al día o la TLA. Dice: he aquí voy a revelarles un misterio. ¿Sí? Un secreto, dicen otros. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y mire, ponga atención a esto: a la final trompeta. ¿A qué trompeta se refiere? A la séptima trompeta. Dice: porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿a qué trompeta se refiere? Es lo que vamos a ver, porque ya vimos, hermanos, aquí ya vimos. A ver, voy a tratar de, esta parte de aquí ya la vimos: primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo sello, ya eso lo vimos. De aquí nos pasamos a la primer trompeta, luego pasamos a la segunda trompeta. A ver, segunda trompeta, ¿a dónde está? Después nos pasamos aquí a la tercera trompeta y llegamos a la cuarta trompeta. Pero de ahí, hermanos, en esta línea escatológica encontramos que de allí sigue el arrebatamiento de la iglesia, porque el águila que sale en la cuarta trompeta representa a la iglesia que se va con el Señor. ¿Me explico? Entonces ahí hay como un receso, como, vamos a decir, como un paréntesis, ¿sí? Porque las cosas que están por venir, que es la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, son cosas, hermanos, terribles que vienen sobre la tierra, no sobre la iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la trompeta final, ¿a qué se refiere? Porque también en 1 de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí es importante que nosotros veamos, hermanos, que esa trompeta no la toca un ángel. ¿Quién la toca? Es trompeta de Dios. Es trompeta de Dios. Entonces, Dios toca trompetas. Entonces veamos, entonces dice ya nosotros lo que dice después también pero ahorita lo que me interesa, hermano, que nos enfoquemos y que yo quiero que usted se enfoque y que también, mire, le diga al Señor: Señor, yo necesito que tu espíritu me revele o me enseñe, porque intelectualmente, hermanos, no la vamos a ver llegar, diría alguien, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. A ver si hasta aquí me explico. Que la trompeta que se va a tocar y que se refiere aquí, la trompeta final, no es una trompeta que van a tocar los ángeles. Vamos a ver. Entonces, en esta parte de aquí, hermanos, en la parusía, en el arrebatamiento, porque dice: estamos aquí, en la era de la iglesia. En ese momento se va a tocar una trompeta. Tradicionalmente, las iglesias evangélicas han enseñado que el Señor Jesucristo regresará para llevarse a toda la iglesia. Sin embargo, la Biblia enseña que no es así, sino que Él viene por aquellos que aman su venida. ¿Cuántos esperan al Señor, hermano?
Hice una pregunta, pero a veces, ¿verdad? ¿Cuántos aman la venida del Señor? Porque si nosotros amamos la venida del Señor, nos vamos a preparar, ¿sí? La venida del Señor en su primera faceta, que es el arrebatamiento. Entonces nos vamos a preparar y vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre el mundo, por sobre a la persona que es nuestra pareja, ¿verdad? Tenemos que amar más a Dios. Pero eso de amar más a Dios no significa maltratar a nuestra pareja. No, es que a ti no te amo tanto como a Dios. No, si no amamos a nuestra pareja, menos a Dios, hermano. ¿Me entiendes? Y menos su venida, porque cuando venga, vamos a verlo aquí, hermanos, hoy con la ayuda del Señor, vamos a ver que algunos van a ser alejados, avergonzados. Te falta todavía, diría, como cuando agarra usted un chinín, ¿verdad? Bueno, el ejemplo que estoy poniendo ahí. ¿Conoce el chinín? ¿Conoce el chinín, hermano Juan? El aguacate. Entonces usted agarra el aguacate y le hace así, traca, 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 traca. Todavía no está maduro, ¿verdad? Pero cuando le hace así y no suena, está maduro. Así es. Porque ya está blandito, pues, ya no se mueve mucho la fruta, ¿cómo se llama? La semilla. Bueno, eso es lo que me estoy acordando ahorita yo. Es un ejemplo. Igual cuando usted agarra un mango, ¿verdad? Usted lo ve y está amarillo, aunque algunos mangos se ven verdes por fuera y están maduros por dentro. Pero usted ve el fruto y dice, este está maduro. Este todavía le falta. Entonces va a haber gente que en el arrebatamiento, en el bimá de Cristo, que es el tribunal del Señor, de Cristo, muchos van a ser alejados, avergonzados, y van a decir, todavía no estás maduro, hijito, o hijita, vete a madurar allá en la gran tribulación. Porque nos lo dijeron muchas veces, pues, ¿me entiendes? Entonces dice aquí la Biblia que el Señor viene por aquellos que aman su venida y se dejan perfeccionar. Porque esto no es a la fuerza. El patrón no le va a obligar, hermano. Yo puedo estar en su casa, puedo ir y verle haciendo cosas, pero yo no le voy a, yo ya te hablé. ¿Entiendes? Ay, no me dijo nada el pastor y me vio que ando chueco. Y me está viendo cómo me estoy comprando y no me dijo nada. Porque ya se le ha dicho. Y a nadie, ¿verdad? ¿Cómo que dice? Aquí no se impone, sino se expone la palabra. Amén. Bueno, dice primera de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, ¿cuál esperanza? La esperanza del arrebatamiento. El que tiene esa esperanza, entonces dice, se purifica, así como él es puro. ¿Sí? Nosotros nos analizamos, hermano, y tenemos, así como, ¿verdad? Nos preocupamos. A mí me preocupan, no me preocupan así que bruto, unas manchas que tengo por acá, aunque yo estoy todo manchado, ¿verdad? Desde chiquito. Pero me veo las manchas y digo, ay, estas manchas, y mi esposa me las revienta, me saca aquí cosas. Y digo, y alguien me dice, debe ir con la señora de Gurrola. Bueno. Y le digo, ay, no, déjalo ahí. Pero otros no, por ejemplo las muchachas, ¿verdad? Se preocupan porque le salió un barrito. ¿Por qué no nos preocupamos así cuando tenemos actitudes que nos pueden dañar para irnos con Cristo? ¿Me explico? Como cuando nos duele algo, dice, ay, me duele por acá, voy a ir al tallador. Ok, pero cuando también, ¿verdad? Estés adoleciendo de algo que que te va a impedir irte con el Señor, hermanos, entonces también hay que ir con el mero jefe, ¿verdad? A que nos atienda. Vamos. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, mire, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida.
Y entonces dice Apocalipsis 2:4, pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense, el Señor nos lo dice con tiempo. ¿Qué tal y nos lo diga ahí en el tribunal de Cristo? Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Es por eso que veremos algunas corrientes, hermanos, que algunos estudiosos tienen acerca del arrebatamiento, las cuales no son necesariamente correctas. Eso es importante que lo chequemos, ¿verdad? Que lo que vamos a ver, algunas no son necesariamente correctas. Por ejemplo, hay tres posturas de cuándo va a ser la venida del Señor. La primera es la postura pretribulacionaria o pretribulacionista. Esta enseñanza, hermanos, indica que el Señor Jesucristo vendrá antes de los 7 años del periodo tribulacionario para llevarse a toda la iglesia. Antes de que, bueno, lo que vimos pues con el águila, ¿me entiendes? El águila dice, ay, 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 y nosotros decimos, esa águila es la iglesia que se está yendo, pero al mismo tiempo dejando un mensaje al mundo, a la tierra, a los habitantes de la tierra. Esa postura pretribulacionista, hermanos, es una de las más conocidas. La segunda es la tribulacionista, que dice que la iglesia va a pasar, hermanos, por la primera parte de los 7 años de tribulación. O sea, los 3 años y medio de la tribulación, dicen ellos, no yo, dicen ellos que la iglesia va a pasar por 3 años y medio. Es decir, que va a conocer al anticristo, van a hacer pacto con el anticristo. Bueno, no ellos, sino que la iglesia pues va a ser perseguida en ese tiempo por el anticristo. Porque hay textos que hablan, ¿verdad?, que van a perseguir a los que tengan la marca del Señor en sus vidas, la tau. Ahora, esta teología enseña que Jesucristo vendrá para llevarse a su iglesia al final de los primeros 3 años y medio del periodo tribulacionario, bíblicamente conocido como la tribulación. Y el tercero, hermanos, enseña que el Señor vendrá para llevarse a la iglesia al final de los 7 años del periodo que se conoce como la gran tribulación. Son 3 posturas. ¿Sí? Bueno, entonces, las 3, hermanos, podríamos decir que las 3 tienen bases. Las 3 usan textos bíblicos. Pero porque en las 3, hermanos, mire, la iglesia novia se va antes de que empiece la pretribulación. La iglesia novia, la novia. A ver, ayúdeme, ¿quiénes son las novias, hermano? Los que están enamorados de Cristo, que no voltean a ver al mundo, pero ni de chiste. Porque el que está enamorado, hermano, de alguien, no le interesa a nadie más. ¿Entiendes? No le importa a nadie más, no chatea con nadie más, no flirtea con nadie más. Tiene su novia y va caminando y la muchacha, adiós papito, y él, al que es fiel, ¿verdad?, está enamorado. Entonces, pero el que sí ama tal vez a Dios, pero todavía le gusta, ¿verdad?, el mundo. Entonces, hermanos, ese no se va antes de la pretribulación. Ese no se va ahí. Entonces va a pasar por la tribulación y por la gran tribulación, porque muchos van a lavar sus vestiduras aquí, hermano. Por eso es importante que ahora lavemos nuestras vestiduras, ahorita. Ay, hermano, es que me cuesta, ¿ok? Si a todos nos cuesta. A todos nos cuesta lavar nuestras vestiduras
y mantenerlas blancas. Pero si nosotros estamos confiando en nuestra fuerza de voluntad, perdemos. Pero si confiamos en la gracia de Dios o en la multiforme gracia de Dios, confiamos en su gracia abundante y en su gracia sobreabundante, hermano, el Señor nos va a dar victoria. Amén. Y cuando vengamos a ver, dice, oye, dejé de hacer aquello que me gustaba tanto y que estaba mal. Ni me di cuenta. Como que, ay, todavía me duele. Yo creo que esa oración ni sirvió. El pastor ni el Señor ni la escuchó. Cuando ya llega a su casa, ¿qué se me hizo el dolor? Sanó. Entonces, así pasa, ¿verdad? También en asuntos, hermanos, donde nosotros tenemos manchas, donde tenemos áreas débiles. Bueno, volvemos entonces acá y estamos en esta parte, aquí, ¿verdad? Entonces, hay una doctrina errada. La final trompeta, dicen, es la séptima trompeta. Esa no es cierta. La séptima trompeta no es la trompeta final. Esta doctrina enseña que de acuerdo a 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia cuando el ángel toque la séptima trompeta. Si es así, entonces, hermanos, la iglesia entonces va a pasar por la gran tribulación. Y hay textos, pues, por lo que le estoy diciendo. Pero eso no es así, porque esa séptima trompeta, hermanos, la trompeta final más bien no es la séptima trompeta. Aquí está de donde se basan, Apocalipsis 11:1. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron y grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero, nada más anote los textos. La final trompeta, entonces, ¿qué? No es la séptima trompeta. Dígalo conmigo. La final trompeta, no les escuché a todos. La final trompeta no es la séptima trompeta. O sea, la que está aquí en 1 Corintios y Tesalonicenses. La final trompeta no es, ahí estoy equivocado. Lo anterior implica entonces, hermanos, que la iglesia y la novia de Jesucristo pasaría sobre la tierra los 7 años de tribulación. Si la final trompeta fuera la séptima trompeta. Vamos a estudiar entonces esto con detenimiento, y aunque ya estamos a los 30 minutos. Dice, al estudiar detenidamente la Biblia vemos varias razones por lo que la trompeta final no es la séptima trompeta tocada por el ángel en Apocalipsis. Existen 2 clases de trompetas. Ahí está. Las trompetas tocadas por Dios y las trompetas tocadas por los ángeles en el Apocalipsis. ¿Sí? Las cuales anuncian juicios, de las cuales veremos un breve resumen. A los ángeles se le dieron 7 trompetas. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Pero en 1 Tesalonicenses y en Corintios, hermanos, es trompeta de Dios. Ok. Las trompetas tocadas por los ángeles anuncian juicios. Apocalipsis 8:6. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Entonces, seguimos viendo este punto para que quede bien claro. No debemos confundir los 7 toques de trompeta con la final trompeta. Esos toques los da un ángel por orden de Dios. Ay, otra vez. Ok. Aquí estamos. La trompeta final, hermanos, va a ser tocada por Dios. Ahora bien, dice, si es final trompeta de Dios, significa que anteriormente hubieron toques de trompetas tocadas por Él. Y vamos a ver, hermanos, por lo menos 3
toques de trompeta, y uno fue por parte del Padre, la número 2 por parte del Hijo, y la que se espera es por parte de... Vamos a ver, la trompeta del Padre. En Éxodo 19:16 dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Hermano, usted puede leer, ¿verdad? Del verso 13 hasta el verso 20 y tanto. Ahí habla de esta trompeta, la trompeta del Padre. Dios Padre tocó la trompeta, descendió, hermanos, para hablar con Moisés. Ahí Dios trasladó sus promesas, el Padre. Perdón, hermano. Este toque de trompeta fue para bendición, porque el Señor trasladó mandamientos a su pueblo, al pueblo de Israel, y ahí descendió al monte su presencia. Ahora sí que la presencia de Dios en presencia de Israel, hermano, ¿cómo habrá sido ese momento? Que hasta nosotros cantábamos ese canto, ¿verdad? Allá en el monte, ¿cómo va? La gloria de Jehová descendió en el Sinaí, y hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Imagínense, hermano, cómo debía haber sido esa presencia maravillosa de Dios. Tanto que el pueblo de Israel le dijeron, los líderes de Israel le dijeron a Moisés: sube tú, no sea que nosotros al subir muramos. Hermano, nosotros hemos sentido la presencia de Dios, pero hermanos, estar en la presencia de Dios ha de ser tremendo, porque los hombres que tuvieron una experiencia poderosa con Él no se podían estar en pie, caían a tierra. Y ya que toqué el caer a tierra, hermano, caer a tierra no es por empujarlo, ¿verdad? El pastor no va a agarrar, perdónenme, pues, pero yo no creo en eso, de que le tenga que poner la mano a alguien y empujarlo. Ay, se ve clarito, ¿ves? Cuando alguien empuja a una persona, pero cuando alguien cae, hermano, ni lo tocan, cuando es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero no ese es el tema. Desde el monte Sinaí, hermanos, que es el monte Sinaí, es una puerta dimensional. ¿Se acuerdan que Moisés subió y dice la Biblia que la nube cubrió el monte Sinaí, hermanos? Y entonces Moisés le fue mostrado el tabernáculo celestial, y Dios le dijo: mira, conforme a todo lo que viste acá, vas a hacer el tabernáculo que le llamamos el tabernáculo de Moisés. Entonces, ahí, hermanos, ocurrió la trompeta del Padre. Fue un momento especial. El Padre le mostró a Moisés, se mostró a Moisés y le dio, hermanos, promesas y le dio mandamientos. Amén. Y se mostró al pueblo de Israel desde la nube. Ahorita nada más lo estamos diciendo así, pero en ese momento fue, hermanos, poderosa la presencia de Dios en ese lugar. Segundo, la trompeta del Hijo. En Levítico 25:8 dice, a ver, lo voy a leer acá: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente, ¿el qué? El cuerno de carnero, ¿qué es? Trompeta. Ese shofar que tengo es de carnero. El otro, hermano, es de antílope, el larguísimo, el que da vuelta así. Ese es de carnero, ¿qué les dije? De antílope. Ese lo empezaron a usar después, mucho después, el pueblo de Israel. Pero el que usaba el pueblo de Israel originalmente es ese.
Ahora, toca fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra, la trompeta del Hijo, hermano. Esto se le llama el año del jubileo. El año del jubileo, hermanos, a ver, dice que el Levítico enseña que después de cada 49 años se debía sonar trompeta para proclamarlo en toda la tierra de Israel. Ahí se proclamaba liberación. ¿Sí? Ese jubileo, hermanos, donde se tocaba el cuerno de carnero, es una figura de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Mire, se proclamaba liberación. Aquellos que estaban, hermanos, esclavizados, que se habían vendido a su prójimo para trabajar para ellos porque le debían dinero o porque habían pedido algún préstamo. Entonces, ese día del jubileo, en el año 50, se les proclamaba liberación. Levítico 25:9 dice: entonces tocará fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación. Tocaréis el carnero por toda la tierra. Ese día se proclamaba perdón de deudas. Se perdonaban las deudas. Ese día se proclamaba restitución. Por eso dice Levíticos 25:13: en este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Si la habían vendido y no habían podido recuperarla durante 49 años, en el año 50 le era restituida. Por eso, verá, el domingo el hermano Marcos se acercó a dos hermanos, principalmente a uno, y le dijo: dice el Señor que este año el Señor te va a regresar todo lo que has perdido. Y yo creo, hermanos, que este año es un año de bendición para nosotros. Que aquellas cosas que no hemos logrado y que nos han esclavizado, el Señor, hermanos, va a romper esas cadenas en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor nos va a dar liberación, va a abrir nuestros ojos, va a abrir nuestros oídos. Y entonces, hermanos, podremos nosotros disfrutar del perdón de nuestros pecados. Porque, hermanos, ya el Señor ya nos perdonó los pecados. Amén. Pero muchas veces no los disfrutamos. No lo seguimos buscando a ver. Y lo que debemos de buscar, hermanos, es la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ya el Señor, mire, le aseguro, yo lo platicaba ayer con mi papá y le decía: ¿sabe qué, viejo? Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo observo otras familias, hermano, perdónenme, pero observo otras familias que sus papás fueron cristianos y hasta la fecha no se apartan de la iglesia. Pero sus hijos se volvieron tremendos. Una se volvió lesbiana, la otra anda con otra mujer y está hecho un revolú, diría un predicador, la familia. Y veo que otros hermanos están pasando cosas tremendas. Y yo digo: Dios ha sido bueno con nosotros. Ya no busquemos pecados para practicar, sino vamos ahora, hermanos, a buscar la paz. ¿Para qué vamos a buscar pleito ya? Busque hacer las paces con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus padres. No, pero hay gente que se levanta, hermanos, dispuestos para estar peleando todos los días. Eso no es así. Este es un tiempo, hermanos, en donde debemos nosotros aferrarnos al año del jubileo, porque se proclama, hermanos, perdón de deudas. Hoy estábamos comiendo con los compañeros y un muchacho dice, un compañero mío dice, yo mañana voy a traer no sé qué cosa, unas pan, creo que dijo. Sí, le dice una compañera, así como trajiste el coco que prometiste. Y yo le volteo a él: ¿no te has olvidado de eso? No, dice, y tampoco me olvido que tú también prometiste que ibas a traerte agua fresca para vender acá. Y dice otro, pero yo pienso, y tú tampoco, porque tú prometiste a la mecha. Hay mujeres que son históricas, hermano. ¿Cómo históricas?
no histéricas, históricas. Te recuerdan los pecados que hiciste hace mucho tiempo. Ya el Señor te perdonó, ya el Señor te limpió, ¿verdad? Y el hombre te sigue recordando tus pecados de hace mucho tiempo. Y la mujer te sigue recordando. Así no vamos a hacer nada. Ya el Señor proclamó perdón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se escuché el amén. Bueno, a ese ya es asunto de usted. Se proclama restitución. Dice, hermanos, cuando en la Biblia, mire, en la Biblia hay un texto y hay otros también que lo avalan. Mire, Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Voz humana. Alza tu voz como trompeta. La voz también tiene que ver con un sonido de trompeta. Alza tu voz como trompeta. Amén. Entonces, voz humana, trompeta. Voz, trompeta. Entonces, aquí dice, el Señor Jesucristo entonces, hermano, tocó la trompeta. Ay, hermano, ¿y dónde dice eso? Bueno, en Lucas 4:17-29, el Señor Jesucristo tocó trompeta con su voz cuando le dieron el rollo del libro del profeta Isaías que anunciaba jubileo para Israel. ¿Sí saben cuál es ese texto? Y tomando el rollo, ¿qué dice? Encontró aquella parte que dice, a ver, ayúdeme. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y empieza a hablar de la libertad, de la restitución, del perdón de pecados. Amén. Entonces, hermano, esa es la trompeta del Señor, del Hijo. Ellos, pero mire, ellos no reconocieron el sonido de la trompeta. Ellos no reconocieron, hermanos, la trompeta del Hijo. Ellos no se percataron que ese era el tiempo de su visitación. Hermano, hay gente que, mire, como en ese tiempo no se dieron cuenta que el Señor les estaba hablando. Va a haber mucha gente que va a llegar a la presencia del Señor y el Señor le va a decir, yo te hablé. ¿Pero cuándo, Señor? Yo te hablé. Los ministros clamaron a voz en cuello. Tocaron la trompeta y no te preparaste. El pueblo de Israel oyó la trompeta del Hijo de Dios, hermanos, y no se prepararon, no conocieron el tiempo de su visitación. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, mire, por eso es que su casa, fue dejada desierta. ¿Y hasta cuándo va a quedar desierta? Hasta que reconozcan la voz de Dios. Entonces, hay gente, hermanos, que no va a reconocer que este es un tiempo de visitación de Dios para su vida. Y no es que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Sí sabemos lo que tenemos que hacer. Y a veces, perdónenme, pero a veces nos acercamos, ¿verdad?, al pastor o la pastora. ¿Y será que puedo hacer esto? Saben que no, pero lo que quieren es un permiso para que lo hagan. ¿Sí me entienden? Porque la Biblia lo dice claro. Entonces, hermanos, mucha gente su casa va a ser dejada desierta en la tribulación, en la gran tribulación, hasta que reconozcan su voz. Yo no estoy deseando eso para usted, porque Dios me mandó a mí como ministro, como pastor, maestro de la palabra de Dios, aunque no nomás sea reconocido como pastor, pero el pastor tiene que ser maestro, si no funciona el pastorado. Pero hermanos, me envió el Señor, ¿sabe para qué? Para que usted se prepare. Para que se prepare para el encuentro con su Señor. Y resulta pues que viene la tercera trompeta, la trompeta del Espíritu Santo, que tiene que ver con la parucía del Señor.
Ahí, hermano, estoy en el número 50. 5 minutos nada más y espero yo terminar aquí. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? Dice la apóstol. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? Y levantan la mano como 100. 5, 10, 15, 20. No, no es cierto. 1 Corintios 15, 51. Este es el texto que le di. Y en esta versión. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. Eso me llama la atención. No moriremos todos, pero todos seremos transformados. ¿Sabe qué dice el apóstol? Eso es lo que dice él. Dice, toda la iglesia va a ser llevada al bimá de Cristo. Y ahí no, todos. Ahí dice, todos. ¿Y qué es todos, hermano? Todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que ir al bimá de Cristo, al ¿cómo se llama? Al tribunal de Cristo. Porque los cristianos no van a ser juzgados juntamente con los impíos. O sea, nosotros no vamos a pasar al tribunal del Padre, al juicio del gran trono blanco, sino vamos al tribunal de Cristo. Y ahí, venid, y entonces le darán entrada a la boda del Cordero. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Entrar al gozo de tu Señor. Pero a otros le dirán, apartado, échenlo a las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera, hermano, no es el infierno. ¿Existe el infierno? Claro que sí, pero las tinieblas de afuera, ¿cuáles son? La gran tribulación. Eso se los voy a explicar, hermanos, en unos 2 o 3 mensajes más adelante, porque voy a hablar acerca de la gran tribulación. Y voy a estar dando textos, muchos textos, donde la Biblia está llena, hermano. Y ese día de la gran tribulación es un día de tinieblas. Entonces, ¿a dónde van a ser arrojados? Van a ser, imagínense, ya estando ahí y viendo todo aquello. Los que sean alejados y se alejen avergonzados, le digan, apartados de mí. Vayan a prepararse o a terminar su proceso en la tribulación, en la gran tribulación. Entonces, hermanos, ahí, esa gente que regresará con esa impresión tremenda de haber estado ahí, hermanos, se van a preparar, hasta se van a dejar matar. Solitos se van a entregar. Ahora sí que no solitos se van a matar, sino solitos se van a entregar. Aquí estoy. Si ya vieron, pues, ¿sí me explico? Entonces, en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dios Padre, Dios Hijo tocaron trompeta. Entonces, la trompeta que falta aquí es la trompeta del Espíritu Santo. Antes de la pretribulación, que son 150 días, la novia de Cristo va a ascender. No va a sufrir los temores de la noche. Según Cantares 3:8, la iglesia, no, la novia, no va a pasar, porque dice la Biblia, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjense cómo es recíproco también, ¿verdad? El Señor, ¿guardaste mi palabra? Ok, yo también te voy a guardar a ti. ¿No la guardaste? Ah, bueno, ve para allá, mi hijito. Y pásate al desierto. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado? Que si no obedecemos por la palabra, al Espíritu, hermanos, a los consejos, a la administración, ¿qué va a pasar? Entonces dice, bueno, ya no entendió, llévenselo al desierto. Ahí en el desierto le voy a hablar. ¿Entienden? Bueno. Aquí está otra vez ese mismo texto, el texto de Tesalonicenses. Entonces, hermanos, tenemos que amar su venida. La iglesia como una novia debe amar su venida. Aún no se ha manifestado lo que llegaremos a hacer. Todavía no estamos completos. Todavía no hemos llegado a la plenitud, hermano. Pero el Señor va a derramar una gracia sobreabundante en estos últimos tiempos sobre la iglesia. Para que nos esforcemos, y ese esfuerzo,
ayudado, ¿verdad? Con la gracia sobreabundante, hermanos, vamos a llegar a la plenitud que humanamente hablando no se puede. A ver, lo repito. Humanamente hablando, usted no puede cambiar. Lo ha intentado. Hermano, yo me conozco desde que estoy chiquito. A ver. Conozco a mis papás desde que estoy chiquito. Conozco a mi esposa desde que la conozco y nos enamoramos y toda la cosa. Conozco a mis hijos desde que están chiquitos. A usted no, a usted le conozco de hace 1 año, 2 años. Pero ¿sabe qué? Parece como si no cambiáramos. Parece como que no ha habido cambio. Pero es que esos cambios no lo hace ni el pastor, ni la iglesia donde vamos, ni que yo hable 2, 3 lenguas, sino el que lo hace es la gracia sobreabundante del Señor. ¿Entienden? Porque alguien puede hablar hasta en lenguas y profetizar, hermano, y seguir siendo lo mismo de siempre. Porque ya se acostumbró y a veces, mire, hermano, el pecado a veces es como el mal aliento. Cuando usted me sienta mal aliento, hermano, con confianza, dígame, pastor, tome una pastillita. Y ya le entendí. Pero, hermano, hay gente que no se da cuenta que tiene mal aliento. Y hay gente que no se da cuenta que su actitud es la misma de siempre. Siempre, de siempre, de siempre. Y yo me quedo viendo, ¿será que no va a cambiar? Y me acuerdo, pues, como dijo el del Facebook, y me acuerdo que el que cambia es el Señor y se me pasa. Bueno, y lo único que hago es seguir orando por él. Ya estoy terminando, hermano, discúlpeme. Como hijo de Dios, no se ha manifestado lo que llegaremos. Tenemos una esperanza. Aleluya. ¿Cuántos tienen esa esperanza, hermano? Por tener esa esperanza, tenemos que guardarnos y purificarnos. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él, hermanos, nos guíe. Aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vivientes, eso es otro, lo vamos lo vamos a explicar esto en el próximo. Pero vamos a orar. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, yo quiero